Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy. Este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. Yo soy Alonso Escobar y hoy es 2 de septiembre del 2015. La teleconferencia en la tarde de hoy está dirigida a los estudiantes que participan de la capacitación Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Materna basado en la web, fase 1 de 2. Vamos a trabajar de la siguiente forma. La facilitadora va a trabajar con nosotros explicando el tema más o menos durante unos 15 minutos. Después de la explicación del tema, pasaríamos inmediatamente a la plataforma en línea para hacerles una demostración de la plataforma y cómo funciona cargando los archivos. Y tendríamos preguntas finalizados los 15 minutos y finalizada también la demostración. Las preguntas las pueden hacer ustedes en el área del chat. Por favor, tomen atenta nota de sus preguntas. En el área de chat es la única forma de interactuar de ustedes con nosotros. No estamos transmitiendo video, tampoco estamos transmitiendo... el audio siempre está en nuestro poder, eso es con el fin de optimizar el tiempo de la teleconferencia. Bueno, entonces les presento a la facilitadora en la tarde de hoy. Ella es Belide Valencia Flores. Ella es gerente de sistemas de información y va a estar en la tarde de hoy acompañándolos a ustedes y presentándoles el tema. Los dejo con Belide Valencia. Belide, bienvenida. Muchas gracias, Alonso. Les doy la bienvenida a esta teleconferencia. Buenas tardes para todos y todas. Vamos a iniciar con esta primera interacción con los módulos 1 al 3, con una pequeña introducción de algunos conceptos y generalidades del sistema. Y en el segundo momento, entonces, nos vamos a dirigir a la plataforma a visualizar un caso en tiempo real. Terminado el primer momento, entonces hacemos una pequeña sesión de preguntas y en el segundo también. El sistema de vigilancia de mortalidad materna basada en la web fue liderado por el Ministerio de Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, en asocio con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Latinoamericano de Perinatología de la Mujer Reproductiva, la División Salud Reproductiva de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Centro de Salud Sexual y Reproductiva de NACER, y en auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Está basado en metodologías propuestas por la OMS que promueven la vigilancia activa, debido a que esto conduce al mejoramiento en la identificación de los casos de muerte materna casi en tiempo real y contribuye a mejorar, por ende, la capacidad en la identificación de nuevos factores de riesgos y las oportunidades para su prevención, lo cual fortalece la toma de decisiones. Es un sistema que es, podríamos decir, de acuerdo a cómo se planteó, activo, es prospectivo y casi en tiempo real. Aumenta la sensibilidad del sistema de vigilancia de la mortalidad materna y digamos que una de las funcionalidades que tiene es que maneja la interoperabilidad con el sistema del RUAP, nacidos vivos y defunciones, por lo cual parte del universo de las muertes de mujeres de 10 a 54 años. Esto además sumado con que también se puede hacer ingreso de casos que no tienen certificado de defunción y además permite la captación de casos que no fueron identificados por enmascaramiento o subenumeración. Como objetivo para esta fase del taller, entonces, es desarrollar capacidades en las IPS para la implementación y puesta en marcha del sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna basada en la web. En esta fase 1 trabajaremos del módulo 1 al 3 y ya en este momento está habilitada las matrículas para la fase 2 de 3, donde trabajaremos los módulos del 1 al 7. Es decir, que se complementará todo el proceso del sistema. De acuerdo a lo que se planteó para el sistema,
El funcionamiento cuenta con 3 escenarios, digamos que basados con la realidad local de acuerdo al acceso a Internet del país. Un escenario web que el objetivo es identificar los casos, como ya lo decíamos, casi en tiempo real, identificar del universo de mujeres entre 10 y 54 años las muertes maternas sucedidas periódicamente según se establezca para cada entidad territorial, y la fuente de información sería el certificado de difusión diligenciado en RUAF. Para esto, digamos que es indispensable la existencia de conexión de Internet en la UPGD en el nivel municipal o departamental. El aplicativo local o escenario de escritorio está presente en aquellas instituciones o secretarías municipales sin acceso o con acceso limitado a Internet, y utiliza la herramienta de un archivo plano, el cual debe cargar el nivel superior una vez esté digitado. Y el escenario físico es en aquellas instituciones, municipios y departamentos donde no cuenten con acceso a Internet ni se cuente con computadores, por lo cual utilizarían formatos en físico. Los componentes del sistema están compuestos por el resumen del caso, informe técnico de la muerte materna, la entrevista familiar, la autopsia verbal, el resumen de la atención clínica, la notificación de las muertes maternas confirmadas, la hoja de verificación del embarazo y las muertes de mujeres de 10 a 54 años. Además de eso, como módulo último está el plan de acción, el componente de seguridad, el componente de administración y las salidas de información. Esto lo que nos va a permitir es que a través de todo el proceso que se hace, identificación de muertes de mujeres de esos 54 años y la notificación de muertes maternas confirmadas, se permitirán aplicar todos los demás componentes del sistema para facilitar la mejor comprensión de la situación de muertes maternas. De igual forma, contribuirá con el análisis individual y agrupado de casos, y así podemos identificar factores determinantes y contribuyentes de la mortalidad materna. Estos componentes del sistema están armonizados dentro del ciclo de vigilancia epidemiológica de acuerdo a recomendaciones de la OMS. Nosotros dentro de esta primera fase vamos a trabajar el primer paso del ciclo de vigilancia, que es identificación de casos. Los otros procesos del ciclo los vamos a trabajar en la segunda fase. En esta solo nos vamos a concentrar en esta primera identificación de casos. Al revisar los componentes del sistema de acuerdo al proceso de vigilancia epidemiológica, encontramos que esta primera parte de identificación de casos comprende los siguientes componentes del sistema. Para el sistema, esos componentes se traducen en módulos y submódulos. Un módulo es la estructura que se encuentra definida en el aplicativo para realizar toda la sistematización de la información proveniente de la muerte materna. Y el submódulo es aquella estructura que complementa las necesidades identificadas en el sistema y que no se encuentran en el módulo. Entonces, en el primer paso del ciclo de vigilancia epidemiológica encontramos la identificación de casos y van a estar comprendidas por el módulo 1, módulo 2, módulo 3, el submódulo 1, el submódulo 2. Los otros procesos, pasos del ciclo de vigilancia son recolección de datos, donde va a ser la entrevista u autopsia verbal que se aplique dependiendo del caso, la atención clínica de la mujer fallecida. En el tercer paso sería análisis de los hallazgos, que es el módulo 6, resumen de caso e informe técnico. En recomendaciones y acciones iría el módulo 7, que es plan de acción, y por último sería evaluaciones y acciones de mejora, monitoreo y evaluación del sistema. Todos estos pasos del ciclo de vigilancia, a partir del segundo de recolección, análisis, recomendaciones y evaluación, solo se aplicarán para aquellos casos confirmados de muerte materna. El seguimiento de las muertes de mujeres de 10 a 54 años se realiza en este primero y se aplica para todos los casos y todas las instituciones durante todas las semanas. Por eso para nosotros fue muy importante empezar con esta primera fase, que ustedes
tuvieran herramientas para trabajar cada uno de estos módulos y dependiendo de las instrucciones que nos den en la fase presencial, vamos a iniciar entonces con ese proceso de carga en el módulo 1 al 3. El ciclo de vigilancia entonces nos permite identificar aquellos casos por las diferentes fuentes. Cuando tenemos el certificado de función lo vamos a poder identificar a través del módulo 1, cuando no tenemos certificado de función lo vamos a poder identificar a través del submódulo 2. Nos permite recopilar todos los datos y analizar la información, la cual se utilizará para formular unas recomendaciones que van a aplicarse y el monitoreo de la evaluación de resultados. Esta es entonces la plataforma, una captura de pantalla de la plataforma del sistema. Actualmente contamos ya con una plataforma de producción en la cual se van a subir ya los casos que están sucediendo de muertes de mujeres de esas 54 años en las diferentes instituciones. Nosotros les estaremos dando todos estos lineamientos para que ustedes puedan hacer la solicitud del usuario, la contraseña y inicien periódicamente con el cargue. Este aplicativo tiene la opción de recordar contraseña en caso de que se les olvide. Se va a enviar una notificación al correo con el cual ustedes solicitaron el usuario, y además de eso les va a permitir la primera vez que ingresen cambiar la contraseña y el usuario para la contraseña para mayor seguridad. Cuando nosotros hablamos de esos módulos que se decidieron conceptualmente para manejar la información en el sistema, estamos hablando de que cada módulo corresponde a una sección dentro del sistema. Aquí les hicimos una relación de a qué correspondía cada módulo. Enseguida, cuando nos vamos para el aplicativo, lo vamos a poder ver en mejor resolución para que tengamos la coherencia entre lo que se plantea como módulo y de qué sección estaríamos hablando. Aquí es otro pantallazo donde podemos visualizar los módulos de acuerdo a cada una de las secciones del sistema. El módulo 1 corresponde a las muertes de mujeres de 10 a 54 años y tiene como objetivo buscar dentro de todo ese listado de las muertes de mujeres de 10 a 54 años los casos de muertes maternas confirmados o los casos dudosos. Es decir, todo caso que se cargue debe tener una clasificación, bien sea que se descarte porque no cumple con los criterios de definición de caso, que quede como caso dudoso porque la información obtenida no nos permite confirmar o descartar el caso, o que sea un caso confirmado, el cual hemos verificado a través de las variables diligenciadas en el certificado de función y a través de la confirmación con otros registros institucionales. También tenemos acá el submódulo 1 de notificación negativa, el cual se debe diligenciar ante la no ocurrencia de muerte materna o la no identificación. Este submódulo tiene como objetivo evidenciar la realización de las actividades propias de la búsqueda activa de casos de muerte materna. Es decir, cargamos el RUAF en la semana 39, por decir un ejemplo, no encontramos casos de muerte maternas, entonces debemos ingresar al submódulo 1 y hacer la notificación negativa. El módulo 3, y me voy a saltar al módulo 3 porque, digamos, tenemos los tres escenarios de clasificación del caso: el caso descartado, el caso dudoso y el caso confirmado. Cuando el caso es descartado, ya no hay nada más que hacer en el sistema, el caso se cierra. Cuando el caso es dudoso, entonces toca aplicar el módulo 3, que es la verificación del embarazo. Tiene como objetivo revisar en primera instancia los registros institucionales, con lo cual vamos a diligenciar la sección de confirmar caso dudoso. Los registros institucionales como historia clínica, libros de parto, resultados de laboratorio, nos pueden apoyar para confirmar o descartar el caso.
Una vez revisada esta historia clínica, la información de la paciente, si no podemos confirmar o descartar el caso, se debe proceder a la verificación del embarazo. La verificación del embarazo consiste en la aplicación de una hoja o una entrevista, la cual se le debe hacer a la familia de la mujer fallecida con el fin de obtener información para nuevamente o confirmar o descartar el caso o que persista como dudoso. Idealmente sería que una vez realizado estos dos pasos, los casos se pudiesen confirmar o descartar como muerte materna, porque si se marcan como dudosos, persisten dudosos para el sistema. Entonces aquí toca hacer un proceso de sensibilización, primero con los médicos, todo el personal asistencial que hace registros de historia clínica y demás, para que esa información sea lo más completa posible, que nos permita obtener datos del antecedente obstétrico de la mujer, fecha del último parto, fecha de la última menstruación, si tuvo antecedente de histerectomía, todas estos datos que nos van a permitir, una vez encontremos un caso dudoso, poder tomar una decisión y confirmar o descartar el caso como muerte materna. Aquí tenemos entonces el resumen del resto de módulos. ¿Por qué los ponemos en resumen? Porque estos módulos no los vamos a trabajar, estos módulos se ingresan una vez haya casos de muerte materna. Nuestro interés va a estar hasta el módulo 2, que es cuando ocurre la muerte materna. Vamos a hacer la notificación y a partir de ahí ya terminamos el ejercicio. En el módulo 2 nosotros podemos hacer la notificación de la muerte materna a través de los certificados que cargamos previamente en el módulo 1, o lo podemos hacer a través del submódulo 2, que es otras fuentes, lo cual nos permite hacer el diligenciamiento manual de certificados que no hayan sido cargados en el RUAF, o aquellas muertes que ocurren en comunidad y que tenemos información de esos casos que son probables o confirmados, los podemos ingresar a través del submódulo de otras fuentes. El módulo 4, que es la entrevista familiar, se aplica a todos aquellos casos de muerte materna para identificar factores que no estén relacionados con la parte médica, sino más como con la situación social y los factores económicos que influyeron en la muerte. El módulo 4B, que es la autopsia verbal, se aplica para aquellos casos de muerte materna en los cuales la paciente no tuvo ninguna atención con instituciones de salud y está más encaminado a construir la historia, el camino recorrido de la mujer embarazada, para descubrir cuáles fueron las causas médicas del fallecimiento, identificar todos los factores personales, familiares o comunitarios que pudieron haber incluido en la muerte de la mujer para que fuera por fuera del servicio médico. El módulo 5 tiene como objetivo recolectar la información del proceso de la atención de la mujer fallecida. El módulo 6 ya es toda la parte de análisis donde se identifican los factores relacionados con la muerte materna. Y el módulo 7 es donde se generan todos los planes de acción que comprenden a aquellas recomendaciones para disminuir las condiciones que favorecieron la muerte materna. Entonces, en esta primera parte vamos a revisar si tienen inquietudes, si tienen alguna observación, para que entonces revisemos el aplicativo. Bueno, entonces como no hay ninguna pregunta u observación, vamos a proceder entonces con la segunda parte de la sesión. Les pido que me regalen un segundo, por favor, ya volvemos con ustedes. ¿Me podrían por favor confirmar con una carita si en este momento están visualizando el aplicativo? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Eliana, Francis.
Bueno, entonces en el aplicativo ustedes van a encontrarse con una serie de secciones las cuales no corresponden a lo que estábamos hablando ahorita de módulos. ¿Esto por qué? Porque digamos que la concepción de módulos se ha dado más para poder integrar y armonizar dentro del ciclo de vigilancia cada una de las secciones del sistema. En esta parte de identificación y reporte vamos a encontrar el módulo 1, que es muertes de mujeres de 10 a 54 años. El módulo 2 es notificación de la muerte materna. El módulo 3 es verificación del embarazo, que no aparece aquí y ya les voy a contar por qué. El submódulo 1 es seguimiento a la notificación o notificación negativa. El submódulo 2 es el ingreso por otras fuentes. El módulo 5 es resumen de la atención clínica de la mujer fallecida. Módulo 6, plan de acción. Y ya el módulo 7, que es la realimentación que le hacemos al sistema. ¿Por qué no nos aparece entonces la parte de el módulo 4, que es entrevista y autopsia verbal? En este momento yo ingresé como un usuario de UPGD y el módulo 4, de acuerdo a las responsabilidades del sistema, corresponde a el municipio realizar la entrevista. Entonces toda la parte que es del módulo 1 al 2 corresponde a la UPGD. El módulo 3, que es verificación del embarazo, que se traduce en una entrevista, corresponde al municipio, al igual que la entrevista, que es el módulo 4. Ya el módulo 5, que es el resumen de la atención clínica de la mujer fallecida, corresponde a la institución ingresar cuál fue la atención que recibió en la institución. Básicamente, los módulos se habilitan o están disponibles para un rol o para otro. La sección para cargar el RUAF, entonces es por la parte de administración, le damos cargar RUAF. Él aquí nos saca dos secciones, entonces la primera es seleccionar el archivo y la segunda, después de seleccionarlo, guardar. En este caso, para nosotros poder cargar este archivo, debemos hacer primero una exportación de todas las muertes de mujeres en el archivo, en el aplicativo RUAF. No es necesario realizar ningún filtro de edad, ningún filtro por zona, por residencia, simplemente le damos descargar el archivo de muertes, o sea, seleccionamos el filtro de femenino. Cuando realizamos este filtro, generamos el archivo como tipo TXT. Es muy importante tener en recomendación esta opción porque el sistema solo reconoce ese tipo de archivos. Cuando hacemos entonces la exportación, dentro de todo el proceso de verificación de calidad del dato, de ese archivo del RUAF, debemos verificar que problemas o digamos inconsistencias de calidad del dato hay. En caso de que hayan problemas de inconsistencia, se debe solicitar al médico que diligenció el certificado. Es muy importante entonces que recordemos que tanto el sistema RUAF como el sistema de vigilancia epidemiológica van a tener unos criterios de calidad para poder garantizar que nuestra información sea coherente, consistente, completa. En cuanto al archivo RUAF, en general para toda la base de datos de defunciones, primero entonces exportamos el archivo RUAF, posterior entonces identificamos qué casos cumplen con criterio para hacer un caso de muerte materna en caso de que los haya, o qué casos cumplen con criterio para hacer un caso descartado, o qué casos nos cumplen con criterio para hacer un caso dudoso. Posterior entonces identificamos que sí tengan registradas las variables como fecha de nacimiento, verificar variables como municipio y por último, en caso de que hayan inconsistencias, solicitamos al médico realizar los ajustes pertinentes. ¿Por qué? Porque esto va a garantizar que cuando nosotros hagamos el cargue en el sistema de vigilancia de mortalidad materna basada en la web, esta información sea con mejores criterios de calidad. Es importante que una vez exportemos el archivo RUAF como TXT,
el archivo no sea modificado en su estructura. Entonces, tener como un archivo de copia donde hagamos toda esa verificación y el archivo que vamos a cargar al sistema, no modificarlo, no abrirlo, porque luego entonces nos genera inconveniente. Voy a hacer el cargue, aunque no me va a cargar porque ya tengo los casos cargados, pero sería seleccionar el archivo que acabamos de exportar de el RUAF, le vamos a dar cargar, y en este punto entonces él nos debería mostrar qué casos existen en el archivo. Lo ideal es que nosotros verifiquemos la consistencia entre las variables como edad, causas de muerte, antecedente del embarazo, para así asegurar que efectivamente los casos van a poder clasificarse dentro de una u otra forma, como lo hemos venido informando. Entonces nos vamos a ir al primer módulo, donde vamos a tener los casos cargados desde RUAF, y vamos a poder identificar, revisar esas variables, verificar si el caso es o no es un caso de muerte materna. Entonces voy a ingresar el primer caso, el cual va a ser un caso descartado. Voy a tomar entonces este caso que tenemos acá. El sistema nos va a arrojar una pantalla de verificación debido a que el municipio donde ocurrió la defunción es diferente al usuario que notifica. ¿Por qué este mensaje? Porque una vez nosotros hagamos una clasificación de confirmado o caso dudoso, el sistema genera unas alertas que le van a llegar tanto al municipio de residencia como al departamento de notificación del caso. ¿Para qué? Para iniciar las acciones de vigilancia con mayor oportunidad. De igual forma nos indica que debemos verificar el antecedente del embarazo y las causas de muerte relacionadas con el embarazo. Entonces le vamos a dar a aceptar. En este caso figuramos como si fuéramos la UPG del MITU. El municipio entonces es Tello, Huila, donde ocurrió la defunción. Cabecera municipal. El sitio de la defunción de la mujer fallecida es hospital o clínica. Y tenemos el nombre de la institución. Entonces, retomemos, es importante verificar la edad de la mujer fallecida, verificar las causas de muerte. Tenemos acá una causa directa mal diligenciada como sí, tenemos una causa antecedente insuficiencia respiratoria, y tenemos una causa antecedente de disfunción multiorgánica, cáncer metastásico. Como este caso lo tengo acá marcado en el capítulo 3, no me dice si estaba embarazada cuando falleció en las últimas 12 semanas o en las últimas 6 semanas, no me indica que no estaba en embarazo, sino que estaba sin información, no podemos descartar el caso, ¿cierto? Tendríamos que realizar verificación de la historia clínica para asegurar que efectivamente la mujer no haya estado en embarazo en el último año. Entonces, al darle guardar, aquí nos sacó una pequeña validación. Vamos a diligenciarlo. Esta validación, cuando nos salga, lo que debemos hacer es verificar con la historia clínica que efectivamente esas variables estén registradas y complementar la información. Recuerden que la información que está mostrando en estos momentos el módulo proviene del certificado de defunción. Entonces aquí, por ejemplo, este médico dejó esas variables sin diligenciar en el certificado. Le vamos a dar guardar. Y para efectos del sistema, este caso sería un caso dudoso, es decir, no me confirma si estaba embarazada cuando falleció, tampoco me confirma que no estaba embarazada, no me confirma que estuvo embarazada en las últimas 6 semanas ni en los últimos 12 meses, entonces no podemos confirmar o descartar el caso como muerte materna. Entonces este caso lo vamos a marcar como dudoso. Entonces el sistema nos pregunta, ¿está seguro que es un caso dudoso? Porque en este momento él va a generar todas las alarmas con todas las instituciones involucradas, por lo cual necesita confirmar. Entonces le vamos a decir que sí, aceptar, y se guarda correctamente.
Entonces, cuando tengo el escenario que es un caso dudoso, me va a llevar a la sección de confirmar caso dudoso, que es un paso intermedio entre el módulo 1 y el módulo 3 de la entrevista, que me ofrece la posibilidad de revisar las fuentes institucionales como historia clínica, laboratorios y demás, para confirmar o descartar el caso. En este caso, entonces, nos pregunta al revisar la historia clínica si pudo descartar el caso. El antecedente de embarazo, entonces vamos a decirle que sí. Entonces nos dice cuáles de las siguientes condiciones permitió descartar el embarazo. Entonces yo me fui a la historia clínica y verifiqué que la señora tenía una histerectomía de hace 3 años, o que la señora tenía la menopausia hace 5 años, o por ejemplo en el caso de las menores que no había tenido menarquia. Digamos que si nosotros encontramos alguna de estas situaciones, podemos decir, revisamos la historia clínica y no pudimos descartar el antecedente del embarazo. Pudimos descartar el antecedente de embarazo por alguna de estas situaciones. En este caso, si le damos guardar, el caso se guarda correctamente y se descartó. Es decir, estamos ante un caso descartado. Volvemos nuevamente. Digamos que cargamos el RUAF y en ese momento con los certificados que cargué voy a cargar un caso que me va a figurar como una muerte materna. Entonces me saca la misma verificación, venimos y verificamos que efectivamente estén diligenciadas todas las variables. Aquí nos falta cabecera municipal, entonces la marcamos y verificamos lo que el médico registró en el certificado de defunción. Dice que tiene una causa directa como shock hipovolémico, una causa antecedentes de como una hemorragia posparto, una causa antecedente como ruptura uterina. En este caso, si nosotros tuviéramos estas causas de muerte y viniéramos y revisáramos el antecedente del embarazo que nos indica si la mujer está embarazada o no, y lo encontramos como sin información, este caso no podríamos confirmarlo todavía como muerte materna. Debemos hacer la verificación de por qué el médico lo marcó sin información, si fue que hubo un enmascaramiento por error en el diligenciamiento de las causas de muerte. Pero aquí claramente nos está indicando de que estaba embarazada en las últimas 6 semanas, y con estas causas de muerte y con la edad yo corroboro de que es un caso de muerte materna. Entonces en este caso debemos confirmar el caso como una muerte materna. Le vamos a decir confirmado y OK. Entonces vuelve y nos consulta que si estamos seguros que es un caso confirmado y le decimos aceptar. Al decirle que es un caso confirmado, el sistema automáticamente nos va llevando de módulo en módulo. Entonces estábamos en el módulo 1, que es la verificación de las muertes de mujeres de esos 54 años, y como confirmamos el caso como muerte materna, automáticamente nos lleva al módulo 2 de notificación de la muerte materna. Verificamos acá, nos vuelve a cargar los datos del certificado de defunción, tal cual como el médico los diligenció y cómo se cargó, y debemos completar 2 secciones, que la primera es condición de vulnerabilidad y asistencia médica de la mujer fallecida, y la segunda es datos de la persona más cercana a la mujer fallecida. ¿Por qué el sistema entonces en esta parte de notificación nos pide esto? Porque muchas veces los casos no ocurren en el municipio y departamento de residencia de la mujer fallecida. Con estos casos, al hacer la notificación, la institución le está informando al departamento a través de la alerta: mire, señor institución, hay un caso. Y estos son los datos de la mujer, de la persona más cercana a la mujer fallecida, para que usted inicie todas las acciones de vigilancia correspondientes. Entonces, debemos marcar cada una de las variables. Si nos pregunta que tenía la mujer tenía condición de vulnerabilidad, vamos a decirle que era población adolescente, que además de eso era una mujer en condición de desplazamiento. Nos pregunta si recibió asistencia médica durante el proceso que nos llevó a la muerte. Si le marcamos que sí, aquí el sistema nos va a dar la opción de agregar una institución. Debemos seleccionar el departamento y el municipio donde ocurrió
obtuvo la atención y seleccionar la institución. Él nos ofrece diferentes posibilidades para hacer la búsqueda. Una es por el código, otra es por el nombre. Yo puedo digitar S y pedirle que me traiga todo lo que esté nombrado como S. En este caso no nos cumple con el criterio de la búsqueda. Vamos a ingresarle IPS. Entonces le ingresamos IPS y le decimos que nos busque por el nombre. Entonces él nos trae todo lo que coincide con IPS. Entonces vamos a decirle seleccionar. Y en este caso nos agregó la IPS Bello. Es que además de la IPS Bello también tuvo atención en otra institución. Yo tengo otra opción de búsqueda, la puedo buscar a través del código. Por ejemplo, con este biosigno, yo tengo el código de la institución y lo voy a buscar. Automáticamente me trae biosigno. Entonces, esa es una segunda opción de búsqueda. La otra es que nos podemos recorrer a través de las tantas páginas que tenga la institución. Resulta que Bello, digamos, se vuelve fácil la búsqueda porque son solo 2 páginas en las cuales debemos buscar, pero hay instituciones que tienen 50 más instituciones con las cuales no se hace fácil la búsqueda, entonces por eso están estas opciones. Diligenciamos los datos de la persona más cercana a la mujer fallecida. Vamos a poner el primer apellido Martínez y en el primer nombre María. Le vamos a decir que el departamento y residencia habitual era Antioquia, Bello, y que el área de residencia habitual de la mujer era cabecera municipal y que vivía en el barrio La Loma, calle 50, número 1506. Me pregunta por un teléfono, no tenemos el teléfono, entonces no lo vamos a diligenciar. Me pregunta por el parentesco y le vamos a decir que es la madre de la mujer fallecida. Si tenemos alguna observación, entonces hacemos la observación en este caso y le damos guardar. En este caso, entonces se guardó la información correctamente. Entonces retomemos. Cargamos el archivo RUAF. Cuando cargamos el archivo RUAF, él nos carga todas las muertes de mujeres de esos 54 años. No es necesario clasificarlas, el sistema hace el filtro de la edad y el sexo, y él identifica cuáles están dentro de ese rango y nos las selecciona en esta parte. Una vez identificados estos casos, entonces nos vamos a encontrar con diferentes secciones las cuales corresponden al certificado de defunción, y de acuerdo a las variables de edad, causas de defunción y el capítulo 3, que en este se llama estaba embarazada, debemos clasificar los casos, los cuales van a ser confirmados en aquellos casos cuando, de acuerdo a las definiciones que revisaron en la semana pasada de las definiciones de muerte materna, entonces una mujer que haya estado embarazada cuando falleció o en las últimas 6 semanas y que de acuerdo a las causas de muerte verifiquemos que es una muerte natural, entonces se configura como un caso de muerte materna. Si las causas siguen siendo natural, pero la mujer estuvo embarazada en los últimos 12 meses, este caso se configuraría como un caso de muerte materna tardía. Y en los casos en que la mujer haya estado embarazada cuando falleció en las últimas 6 semanas o en los últimos 12 meses y que identifiquemos en las causas que hayan sido causas violentas, de igual manera se configura como una muerte relacionada con el embarazo, que si bien no le hacemos análisis, sí se les hace seguimiento y se deben confirmar en el sistema. Entonces esos serían los 3 escenarios en que confirmaríamos un caso en el sistema. Los casos dudosos entonces se convierten en aquellos casos que tengan inconsistencias en las variables, bien sea porque tiene registrado sin información o porque esté registrado en que no estaba embarazada, pero igual en las causas de muerte identifiquemos que están relacionadas con el antecedente obstétrico. Para estos casos entonces se deberían marcar como casos dudosos. Muchas veces la información que registra el médico no está completa o encontramos inconsistencia. Todo este seguimiento lo debemos apoyar con las fuentes institucionales. Por eso es muy importante fortalecer todo el proceso de calidad del dato en nuestras instituciones, en tanto que nos va a permitir
consolidar cada vez más mejor información para la toma de decisiones. Vamos a hacer un último escenario cuando la mujer haya estado, digamos, en embarazo, pero esa información no registra en la historia clínica, no sabemos de ese antecedente, en el certificado de función registra sin información, no tenemos forma de confirmar, hacemos nuevamente la validación de las variables que faltan, que vamos a poner que la mujer era residente de Medellín, cabecera municipal, que estaba afiliada al régimen contributivo, y le vamos a poner Colsanitas. En este caso nosotros, ante esta situación, una mujer, verifiquemos la edad, una mujer de 39 años, en la cual el médico marca sin información, debemos entonces verificar qué pasó con toda esta situación. Entonces vamos a marcar el caso como un caso dudoso. Nos confirma nuevamente por todo el sistema de alarmas que genera, le decimos que sí y automáticamente él nos direcciona a verificar el caso dudoso. Entonces el caso de ahora pudimos confirmar que efectivamente la mujer no estaba en embarazo, tenía una histerectomía, entonces descartamos el caso como muerte materna. Pero le vamos a decir que revisamos la historia clínica, pero no pudimos descartar el antecedente de embarazo. Y posterior le vamos a decir que de igual forma revisamos la historia clínica, pero tampoco pudimos confirmar el antecedente de embarazo. Si le diéramos que sí pudimos confirmar el antecedente de embarazo, automáticamente se nos convierte en un caso, habría que marcar en qué momento estuvo en embarazo y confirmar el caso como muerte materna y nos redirecciona al módulo 2. Pero en este caso, para el ejercicio, vamos a volverlo un poquito más complejo de esos casos en que si el médico no nos diligencia una variable como esa del capítulo 3, nos va a generar una serie de acciones que son completamente evitables y que, digamos, ese tiempo y todas esas acciones se pueden invertir en mejorar otros procesos en la institución. Entonces le vamos a decir que no pudimos confirmar el antecedente del embarazo, esperemos a que el sistema cargue. Mientras tanto, continuemos con esto de la sensibilización con los médicos, con todo el personal asistencial, frente a aquellos casos que registran sin información. Es importante hacer mucha sensibilización para que cuando ellos atiendan a una mujer que esté dentro de ese rango de edad, siempre tengan dentro de la historia clínica todo lo referente a la mujer frente a su antecedente obstétrico. Entonces aquí nos dice que se guardó la información correctamente y que se envió una notificación del caso dudoso a la unidad notificadora. En este momento le está llegando la notificación a la institución de que hay un caso dudoso. ¿Por qué? Porque yo como IPS, digamos que tengo el rol y la responsabilidad de identificar los casos, cargarlos al sistema, verificar las variables, clasificarlas, y en caso de que sea un caso dudoso que no pude confirmar ni descartar a través de los registros clínicos, toca aplicar la verificación del embarazo, que dicho en otras palabras es hacer una entrevista con la familia de la mujer para poder obtener información adicional. Entonces miren cómo a través de una ausencia de un dato en el certificado de defunción que cargamos nos genera todas estas acciones. Entonces vamos a verificar, por ejemplo, perdón, un segundo, yo tomo nota de ese certificado de función. Vamos a verificar y le vamos a decir nuevamente, entonces no pudimos descartar, no pudimos confirmar el antecedente de embarazo y le vamos a dar guardar. Nos vamos a ir entonces para el módulo 3. Y recuerdan que el módulo 3 con este usuario no me va a permitir cargar, por lo cual vamos a cambiar de rol y nos vamos a ingresar al sistema como un rol departamental.
que en este caso esa responsabilidad sería para el rol de vigilancia del municipio, ¿cierto? Realizar la programación de la entrevista. Entonces miremos que aquí en identificación y reporte, donde nos aparecía el módulo 1, el módulo 2, el módulo de otras fuentes, ya no aparece, porque esa responsabilidad es directamente de la IPS. Para el municipio, para el departamento, las responsabilidades son otras, más como ese seguimiento a la notificación, que las IPS sí estén realizando las actividades de búsqueda activa, y la verificación del embarazo, que es el módulo 3, que consiste en aplicar pues la hoja de embarazo para hacer la entrevista a la familia, y ya toda la parte de recolección, que es entrevista y autopsia verbal. La parte pues de análisis y plan de acción también se le habilita al departamento. Entonces vamos a verificar el certificado o la muerte que acabamos de confirmar como caso dudoso y que no pudimos descartar o confirmar a través de los registros institucionales. A ver, permítame un segundo por favor, porque no me permite reconocer el caso. Vamos nuevamente a confirmar caso dudoso. 637. Permítame un segundo, cambio de usuario. Cuando estemos en la fase presencial, vamos a tener que también jugar con estos roles para poder identificar responsabilidades de a quién le compete qué y quién ingresa qué información al sistema. Como se pueden dar cuenta, es un sistema muy amigable, muy práctico, que tiene cada sección ya muy bien definida. La idea es que cada uno de nosotros identifique muy bien a qué módulo corresponde el segmento, y con eso nos vamos a poder desenvolver muy fácil en el sistema. Entonces aquí él nos arroja un primer pantallazo que nos dice que si queremos registrar o programar la visita. ¿Por qué? Porque yo puede que con la notificación que me haga la institución que notificó el caso, me lleguen los datos de la persona más cercana a la mujer fallecida. Con ese teléfono y con ese nombre yo puedo contactar a la persona y programar. Obviamente esta situación para las IPS de Medellín no aplica mucho, en tanto que es la Secretaría de Salud de Medellín quien hace todas las entrevistas, pero igual comenzamos dentro del proceso de vigilancia. Si en algún momento nos toca estar en otro lugar, pues es una situación que vamos a comprender perfectamente. Entonces vamos a registrarla de una vez. Le vamos a decir que la entrevista la hicimos el pasado 27 de agosto a las 10 a.m. y le vamos a poner, por ejemplo, difícil acceso. Bueno, entonces aquí nos saca toda la información del certificado de función nuevamente y nos va a sacar 3 secciones. Entonces, relación del entrevistado con la fallecida, los datos de la mujer fallecida y la persona que entrevista. Entonces aquí nos pregunta que cuál es la relación y los apellidos y nombres del entrevistado con la mujer fallecida y su número telefónico. Entonces le vamos a decir, era la madre Martínez María, y le vamos a decir que el teléfono era cualquier teléfono. Esos datos son ficticios para efectos del trabajo. Entonces, causa de muerte escrita por el entrevistado. Aquí es muy particular porque esta información que se registra es tal cual dice la familia. Entonces le vamos a decir tenía sangrado. Recibió asistencia o atención en un servicio de salud antes de fallecer, y le vamos a decir que sí. Entonces nos pregunta dónde recibió asistencia durante el proceso que la llevó a la muerte. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces en la historia clínica de la institución que está notificando el caso puede ser que esta información no quede registrada. Entonces la familia nos va a aportar otra información adicional con la cual se va a poder complementar el caso. Entonces, ¿dónde recibió la asistencia? Le vamos a decir, eso era un puesto de salud y era en la vereda La Loma. ¿Sabe usted si estaba embarazada al momento de la muerte? Entonces le vamos a poner que no sabe.
Por favor, puede decirme si tuvo un parto o aborto en los últimos 364 años antes de su muerte. Le vamos a poner que no. ¿Sabe si había tenido su menstruación de manera regular durante los últimos 3 meses antes de su muerte? Le vamos a decir que sí. ¿Cuánto tiempo antes de la muerte tuvo la mujer fallecida su último periodo de menstruación? Le vamos a poner que 14, vamos a ponerle 10 semanas. ¿Sabe usted la razón por la cual no estaba menstruando? Entonces esta variable está bloqueada porque acá le marcamos que si había tenido la menstruación. En caso que hubiésemos puesto que no, había que indicar la razón por la cual la mujer no estaba menstruando, si tenía menopausia, si no había tenido su primer periodo menstrual, si tenía histerectomía. Todas estas situaciones nos ayudan a configurar posteriormente si el caso es un caso, si es un caso o no de muerte materna o muerte materna tardía. ¿Sabe usted si la fallecida tenía antecedente de ligadura de trompas? Entonces vamos a ponerle que sí. Entonces, con toda esa información que brindó la familia de la mujer, en este caso la mamá, podemos nuevamente clasificar el caso. Entonces, esta era la sección que yo les decía. Si en una primera instancia no se puede hacer con la historia clínica, lo ideal es que se pudiera hacer con la entrevista. Pero si con la entrevista no podemos obtener información y queda dudoso, estos casos quedan como dudosos para el sistema. Entonces, por eso es tan importante el diligenciamiento de los datos en la historia clínica. Entonces, le vamos a decir que el caso era un caso descartado de acuerdo a esa información. Ingresamos entonces la información de la persona que entrevista. Le vamos a poner el cargo, que es vigilancia, y la institución que representa, entonces le vamos a poner el nombre de la institución y se agrega. Si hubo otra persona que acompañó, entonces agregamos la persona de igual forma y le damos guardar. Entonces, una vez revisado el caso, este se considera como un caso descartado y le vamos a dar guardar. Muchas veces la familia de la mujer suministra información que no está en la historia clínica. En estos casos toca cotejar cuál fuente me puede generar mayor información. Por ejemplo, si tenemos que en la historia clínica registra que el último parto fue hace 2 años, pero la mujer nos indica otra información de cosas que son más caseras y todo, debemos verificar primero eso antes de confirmar el caso. Para el sistema, esos casos no se pueden confirmar como muertes maternas o descartar. Bueno, eso era básicamente como lo que queríamos mostrarle, la interacción de los módulos. Voy a cambiarme al rol de municipio para que visualicemos los módulos del 1 al 2. Para que hagamos el recorrido por si tienen alguna pregunta, visualicemos algún pantallazo en particular. Bueno, nos queda faltando entonces seguimiento a la notificación, que es el submódulo 1. Por aquí debemos hacer la notificación negativa. Si nosotros ingresamos el RUAF, cargamos el RUAF y no hay casos de muerte materna, entonces venimos y le decimos al sistema que en la última semana epidemiológica, que corresponde al 29 de agosto, nosotros identificamos que no hubo casos de muerte materna. Entonces vamos a identificar el 29 de agosto, funciona tal cual como manejamos el calendario epidemiológico en vigilancia, marcamos el 29 y con solo decirle guardar ya le estamos diciendo que la notificación fue negativa y le damos a aceptar. Así de simple es la notificación negativa. Es muy importante que la institución exporta el RUAF y no le carga casos de muertes de mujeres de esos 54 años o no le carga casos de muerte materna, venga y realice la notificación negativa, porque es la única evidencia de que sí está realizando las acciones correspondientes a la búsqueda. Y la otra sección entonces es de las otras fuentes, en la cual se van a ingresar todos aquellos casos probables o confirmados de muerte materna de los cuales no se tiene el certificado de defunción. Entonces lo vamos a hacer de forma manual. Inicialmente el sistema nos permite hacer como una búsqueda del caso por si de pronto está diligenciado como con otros datos de los cuales no tenemos. Entonces mire que él me arroja una serie de coincidencias que me dice que hay varias Martínez y que puedo entonces verificar. En este caso le vamos a decir que ninguna de esas es María y él lo que nos va a
mostrar entonces es toda la sección del módulo 1 de muertes de mujeres de 10 a 54 años. ¿Para qué? Para nosotros diligenciar de forma manual cada una de esas variables. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que el sistema presenta, y es que como parte del universo de muertes de mujeres de 10 a 54 años y tiene la función de interoperabilidad, es decir, la plataforma es compatible con el RAF, con solo exportar el caso y cargarlo al sistema, vamos a poder tener todas las muertes con todas las variables diligenciadas. Vamos a poder hacer esa integración sin tener que hacer un mínimo esfuerzo. Lo que ya debemos prestar atención es entonces en la verificación de cada una de esas variables. Bueno, vamos revisando si tienen alguna duda, alguna inquietud, observación frente al sistema. La fase presencial, nos pregunta Rosmira que para cuándo sería la práctica. Entonces la vamos a hacer el día 9 de septiembre a las 2 de la tarde en la Facultad Nacional de Salud Pública. Se les estará enviando entonces un formato para que ustedes diligencien y se puedan inscribir ya como actividad última para el taller. Entonces, les voy a dar como una información en este momento. A partir de hoy, ustedes van a tener disponible entonces el taller frente a esta interacción del módulo 1 al 3. Es un taller de 7 preguntas con respuestas, múltiples opciones de respuesta, las cuales pues deben diligenciar ya como taller último. Adicional a eso, en la plataforma, en la semana 3, ustedes van a encontrar una sección donde hay unos ejercicios para que ustedes los tomen y hagan una práctica en el sistema. Entonces, van a ingresar a la plataforma y en la sección de la semana 3 van a encontrar esta parte que dice guía de ejercicio módulo 1 al 3. Se les indica como qué información van a encontrar, los datos para ingresar al aplicativo. Recuerden entonces cuándo ingresar con el rol de UPGD, cuándo ingresar con el rol de departamento, el link para ingresar a la plataforma y cada una de las actividades que deben realizar por cada uno de los módulos del 1 al 3. Después de eso van a encontrar entonces unas carpetas marcadas con el nombre de cada uno de los participantes. La idea es que tomen entonces esa carpeta, descarguen el archivo y hagan el trabajo. Esta actividad no es, digamos, calificable, no está dentro del seguimiento, es más para ustedes como práctica, como ejercicio, que ustedes puedan cacharrear, mover, poner inconsistencias, saber qué errores le saca el sistema, y que en la fase presencial podamos entonces revisar toda esta parte de qué inconsistencia les generó el aplicativo. Recuerden además que van a tener disponibilidad de todas las actividades de la semana 3, 2 y 1 para que aquellas personas que tuvieron dificultades las puedan presentar a más tardar el martes a las 2 de la medianoche. De igual forma les recuerdo que se pueden matricular en el curso de la fase 2, donde se va a abordar del módulo 4 al 7, y que no va a ser necesario presentar las actividades que trabajamos en el módulo en la semana 1, en la semana 2, que son iguales a los de la fase 2. Bueno, si no tienen más preguntas o observaciones, daríamos por terminada entonces la teleconferencia.
y agradecemos mucho su participación. Les deseamos entonces una feliz tarde. Nos vemos en la fase presencial. William nos consulta que cómo salimos para quedar como asistentes. Qué pena, William, no le entiendo la pregunta. Si de pronto nos puede clarificar un poco. Ah, perfecto, a la fase presencial. Se les va... William, no sé si te estoy entendiendo mal, pero entonces, para la teleconferencia, si es, digamos, esto que estamos trabajando hoy, es simplemente cerrar, no hay ningún problema. Si es para asistir a la fase presencial, se les va a enviar un formato para que lo diligencien y confirmen la asistencia. Para el programa de convivencia y salud mental de Casanare, el taller presencial se va a realizar el 9 de septiembre de 2 a 6 de la tarde en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, William, feliz noche, gracias a todos por su participación. Nos esperamos entonces en la fase presencial. Que tengan una feliz noche.